Nunca imaginé que una simple lesión en el trabajo me llevaría a presenciar la escena más devastadora de mi vida dentro de mi propia casa. Bienvenidos a nuestro espacio de historias reales, donde exploramos experiencias que cambian drásticamente el destino de las personas. Antes de continuar con este impactante relato, les pido que muestren su apoyo dándole a me gusta y suscribiéndose para no perderse ninguna actualización importante. Compartan este contenido con quienes aprecien un giro argumental bien ejecutado. Profundicemos en los detalles ahora mismo. Esta fue la primera vez en media década que tuve que irme de una convención corporativa antes de su cierre. Trabajo para una empresa de telecomunicaciones y solemos participar en 3 grandes ferias comerciales al año. Estos eventos se celebran en varias ciudades importantes del país y suelen ocupar 5 días de nuestra agenda. Los lunes y martes nos dedicamos a montar el stand. La inauguración oficial es el miércoles y la clausura es el viernes al mediodía. A lo largo de estos 5 años, nunca falté ni me fui antes, siempre ayudando con la organización final y la carga del equipo. Sin embargo, en el evento más reciente, en mayo, me lesioné gravemente la articulación del pie el miércoles por la noche. Esto me impidió estar en el stand al día siguiente. El jueves, alrededor de la hora de comer, mi supervisor me sugirió que volviera a casa, ya que mi utilidad allí era nula debido al dolor. Acepté el consejo sin rechistar y reservé un asiento en el vuelo de las 14:00. Antes del despegue, le envié un mensaje digital a Tammy, mi pareja desde hace casi una década, informándole del incidente y de mi llegada anticipada. Le expliqué el problema físico y le dije que volvería a casa antes de lo previsto. Le aseguré que estaba estable y que la contactaría en cuanto tocara tierra. A pesar de la incomodidad de interrumpir el trabajo, me sentí aliviado de poder descansar en mi propio sofá y recibir el cuidado de mi familia. Al despegar el avión, un torbellino de pensamientos me invadió, pero el deseo de consuelo prevaleció. Llegaría a mi destino antes de las 8 de la noche. Tammy había sido un poco brusca conmigo antes de mi partida por una nimiedad, pero prefirió no hablar del asunto en ese momento. Mencionó que resolveríamos los problemas a mi regreso. Incluso con el dolor físico y el revés profesional, me alegré de tener la oportunidad de comprender tan pronto qué estaba alterando el ánimo de mi esposa. Al bajar del autobús y llegar frente a nuestra casa, vi un lujoso coche oscuro aparcado en la entrada. No recordaba que nadie conocido tuviera un modelo así, y me molestó un poco que Tammy recibiera visitas sabiendo que yo iba de camino. Imaginé que estaría concentrada en nuestra conversación sobre problemas de pareja. Al cruzar la entrada, las voces de la zona social resonaron por los pasillos. Me dirigí en silencio a la cocina y al asomarme a la sala, me llevé la mayor sorpresa de mi vida. Tammy estaba acomodada en el sofá con Mike, a quien consideraba mi hermano del alma. El impacto no fue solo su presencia, sino su estado, con la ropa completamente abierta. Aún no habían notado mi sombra, así que me coloqué en la entrada de la habitación y les pregunté qué estaba pasando allí. Tammy giró el cuello asustada e intentó taparse la cara con las palmas de las manos. Me preguntó, con voz temblorosa, qué hacía allí a esas horas. Había algo extraño en su reacción, pues ni siquiera intentó cerrarse la blusa de inmediato, como si la escena hubiera sido montada para mí. Volví a cuestionar la situación y ella esbozó una sonrisa cínica diciendo que no era lo que imaginaba. Por un segundo pensé que estaba atrapada en una pesadilla, hasta que un dolor agudo en el pie me devolvió a la cruel realidad. Mike permaneció inmóvil, observándome con aire de superioridad. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mike era físicamente más grande, pero mi furia superó cualquier desventaja física o dolor. Estaba lista para expulsarlo a la fuerza. Cuando intenté avanzar, un tercer individuo me sorprendió por detrás sigilosamente. Me inmovilizó violentamente el brazo derecho y me asestó un golpe en el cuello que me dificultó hablar, pero me permitió permanecer consciente. El hombre se rió y dijo que solo estaban esperando a que llegara para que comenzara la fiesta. Mike entonces reveló sus verdaderas intenciones, afirmando que sabía de mis supuestas escapadas en viajes de negocios. Dijo que pagaría por lo que hice y que se divertiría con Tammy y el otro chico mientras yo observaba todo, incapaz de reaccionar. Intenté gritar, pero me presionaron la cara con un paño con olor químico y el mundo se oscureció rápidamente. No tengo ni idea de cuánto duró el desmayo. Desperté con una intensa agonía en el pie lesionado, como si me lo estuvieran aplastando.
Tenía las extremidades entumecidas y me di cuenta de que estaba atado a la cama de la habitación de invitados. Los cables de audio, probablemente sacados de mi oficina, me cortaban la piel debido a la excesiva tensión. El recuerdo de lo que pasó antes de desmayarme regresó en un instante al oír el sonido del televisor en la habitación. Mirando la pantalla, vi a Tammy desnuda en nuestra suite principal, acompañada de Mike. Habló directamente a la cámara, preguntándome si estaba lo suficientemente despierto para disfrutar del espectáculo. Aseguró que Mike le había contado sobre mis traiciones y que este plan era la venganza perfecta. Llamó al tercer hombre, Tyrone, para que pudiera ver quién era el responsable de inmovilizarme. Mike dijo que lo grabarían todo para que pudiera revivir ese momento para siempre. En ese momento, el amor que sentía por ella se desvaneció. Mi único objetivo era sobrevivir y liberarme. Mis pies y manos estaban perdiendo color por la falta de sangre. Empecé a forzar mi pierna izquierda contra los alambres, ignorando el dolor insoportable. Tras varios intentos agotadores, el cable cedió. Noté que estaba lesionado, pero no era nada que me impidiera continuar. Entonces me concentré en el lado derecho, que me dolía mucho más debido a la lesión anterior. Cuando finalmente me liberé, me di cuenta de que había perdido tejido epitelial y sangraba profusamente. Con las piernas libres, intenté usar la fuerza de mi cuerpo para aflojar los brazos, ya que mis dientes no alcanzaban los nudos. Fue una lucha desesperada contra los alambres metálicos hasta que mi muñeca derecha se liberó, también cubierta de sangre. Finalmente logré liberar mi brazo izquierdo, que solo tenía abrasiones leves. Al liberarme me invadió el mareo y tuve que incorporarme para no volver a desmayarme. La habitación era un desastre y las sábanas estaban manchadas de sangre. Me palpitaba la cabeza y sentía marcas de agresión en la frente, como si me hubieran dado un puñetazo. Comprendí que enfrentarlos físicamente en ese estado sería un error fatal, ya que Tyrone era mucho más fuerte y yo estaba debilitado por las drogas y las lesiones. Así que decidí usar mi inteligencia. En el baño contiguo encontré gasas y esparadrapo. Rápidamente me puse vendas, pero a propósito dejé manchas de sangre en los postes de la cama y un rastro en la alfombra. Cogí el teléfono inalámbrico, lo manché con mi sangre y llamé a emergencias. Le susurré a la operadora que mi vida corría peligro y dejé el teléfono en el suelo. Bajé por las escaleras de servicio hacia el garaje. Al pasar junto al coche de lujo en la entrada, dejé manchas de sangre en la manija de la puerta y el maletero para incriminarlos. Crucé la calle y me escondí entre la vegetación de un terreno baldío para observar el desenlace. No tardó en sonar las sirenas. La policía rodeó la propiedad y Tammy abrió la puerta fingiendo que no pasaba nada, alegando que yo estaba de viaje. Sin embargo, registraron la casa y encontraron a Mike y Tyrone intentando escapar por la parte trasera. Su expresión de pánico al ver cómo arrestaban a sus cómplices fue impagable. Para mi sorpresa, al registrar el maletero del vehículo de Tyrone, los agentes encontraron armamento pesado y una gran cantidad de sustancias ilícitas. El escenario cambió de una disputa doméstica a un grave caso penal. Se llevaron a Tammy esposada junto con los otros dos. En cuanto acordonaron el lugar, salí de mi escondite y caminé con dificultad varias manzanas antes de encontrar un restaurante abierto. Entré y pedí un café, pasando desapercibido entre la gente. Necesitaba un plan para reaparecer sin parecer un montaje. Después de descansar un poco, caminé hasta un parque público y me deshice de las vendas sucias. Me tumbé en el césped cerca de un sendero para correr y esperé el amanecer. Sabía que alguien me encontraría. Como era de esperar, un mensajero pidió ayuda al verme en ese estado. Me llevaron al hospital sin documentos, pues los había dejado en casa. Fingí desorientación y somnolencia para ganar tiempo y alinear mi relato. Cuando llegaron los detectives, alrededor de la 1, estaba listo. Me identifiqué como George y relaté una versión de los hechos que omitía mi escape estratégico, centrándome en el asalto y el secuestro que sufrí. Dije que estaba drogado y que vi la traición por televisión, creyendo que me iban a asesinar. Negué cualquier infidelidad por mi parte, cuestionando cualquier prueba que Tammy pudiera tener. El detective Munson no pareció sospechoso. Me dieron de alta al día siguiente y al llegar a casa, escuché las súplicas de Tammy en el contestador automático pidiendo la fianza. Las ignoré y abrí una bebida fría. Susan, su amiga, intentó intervenir diciendo que todo había sido un error, pero mantuve mi postura firme, relatando el horror que había vivido. Susan intentó convencerme de no tomar decisiones precipitadas,
pero ya tenía una cita con un abogado especializado en divorcios. Fui a la oficina de Brian y exigí la disolución inmediata del matrimonio. Me sugirió cautela, pero fui enfática. Si no lo hacía él, lo haría otro. Bloqueé todas las cuentas bancarias y cancelé las tarjetas, asegurándome de que no tuviera acceso a nuestro patrimonio. Tammy intentó impugnar el divorcio, exigiendo una reunión en persona. Esperé un mes antes de ceder. Mientras tanto, contacté con Beverly, la exesposa de Mike. Lo que empezó como una disculpa mutua se convirtió en una conexión real e íntima. Era una mujer increíble que también había sido engañada. Al final, el sistema judicial fue despiadado con los hombres. Tyrone fue declarado culpable de varios delitos graves y recibió una larga pena de prisión. Mike también fue condenado por agresión y privación ilegal de la libertad. Tammy, siendo su primera vez en la cárcel, obtuvo libertad condicional, pero su reputación quedó destruida y lo perdió todo en el divorcio. Me quedé con las propiedades y nuestros ahorros. Cuando finalmente acepté verla, intentó hacerse la víctima, diciendo que Mike la había chantajeado con videos íntimos para obligarla a acostarse con Tyrone. Lloró, suplicando otra oportunidad, jurando amor eterno. Me reí de su audacia. Le pregunté si de verdad creía que perdonaría a alguien que me drogó y me ató para humillarme. Dijo que haría lo que fuera por volver. Me acerqué a su oído y le susurré algo que la hizo estallar en lágrimas allí mismo. Me fui sin mirar atrás. 3 meses después, formalicé mi unión con Beverly. Mi plan de justicia no solo eliminó a personas tóxicas de mi vida, sino que me dio la oportunidad de empezar de cero con alguien que realmente valora la lealtad. El silencio que mantuve durante todo el proceso fue mi mayor arma, permitiéndoles destruirse con sus propias mentiras y crímenes. Si esta historia de justicia y superación te conmovió, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido impactante. Explora los demás videos del canal, que sin duda te brindarán profundas reflexiones sobre la naturaleza humana y los giros de la vida. Gracias por seguir este viaje hasta el final y nos vemos en la próxima historia impactante.